Bienvenidos a este nuevo módulo de microeconomía para economistas. En esta oportunidad vamos a estudiar minimización de gasto. Analizando ya entonces todo lo referido a la maximización de utilidad, las demandas marshallianas, la utilidad indirecta y la identidad de ROI, vamos a pasar a estudiar la minimización de gasto, lo que nos va a permitir determinar la canasta del consumo óptima para el consumidor de una manera alternativa. Dados los precios, entonces el consumidor en este caso va a determinar la canasta que le resulte un menor gasto para llegar a un nivel de utilidad dado. Vamos a ver entonces que el problema de minimización de gasto va a ser una función de gasto que va a ser precio de 1 por la cantidad de x1 más precio de 2 por la cantidad de x2. Vamos a minimizar esta, sujeto a una función de utilidad o a una utilidad que sea mayor o igual a una u raya, que va a ser el nivel de utilidad que queremos alcanzar. Partiendo entonces de un consumidor con preferencias representadas por una función de utilidad tradicional, en la que se consume bien 1 y bien 2, vamos a suponer que el consumidor quiere obtener al menos una utilidad U, y vamos a buscar una canasta compuesta por bien 1 y bien 2, donde se gaste lo menos posible, es decir, que vamos a buscar la combinación de x1 y de x2 que minimice nuestro gasto. De esta forma, el problema ampliado va a quedar similar al anterior, donde vamos a minimizar nuestra función de gasto en el bien 1 y en el bien 2, sujeto a obtener un nivel de utilidad mayor o igual al nivel obtenido, y vamos a agregar las dos condiciones de no negatividad, es que tanto x1 como x2 tienen que ser mayores o iguales a 0. Esto nos garantiza que las cantidades óptimas sean 0 o positivas, eliminando resultados matemáticos factibles, pero sin sentido económico. Si planteamos un lagrangiano, este va a quedar en función de el bien 1, el bien 2 y nu. Este nu va a ser nuestro multiplicador. Entonces nos queda precio de 1 x1, precio de 2 x2 menos nu, u, nuestra función de utilidad menos el nivel de utilidad a obtener. Vemos que es muy similar al problema de maximización, solo que ahora nuestra restricción está dada por la función de utilidad. Si diferenciamos con respecto a nuestras tres variables, x1, x2 y nu, e igualamos a 0, vamos a obtener nuestras condiciones de primer orden que nos van a indicar los puntos críticos del problema. Nos va a quedar que el precio 1 menos nu por la utilidad marginal de x1 es igual a 0. Lo mismo para 2, el precio de 2 menos nu por la utilidad marginal del bien 2 es 0. Y por último, se tiene que cumplir la restricción. El nivel de utilidad tiene que ser igual al nivel de utilidad de esta cesta que vamos a obtener. Una cuestión importante es que esta última se va a cumplir siempre que tengamos funciones de utilidad monótonas. Otro punto importante a destacar es que, al igual que para las demandas marshallianas, este método de cálculo de Lagrange
funciona cuando estamos trabajando con funciones de utilidad continuas y diferenciables para algunos casos especiales como bienes sustitutos o bienes complementarios. Vamos a utilizar métodos alternativos de cálculo. Vamos a operar algebraicamente las primeras dos condiciones de primer orden y vamos a ver que la utilidad marginal del bien 1 sobre la utilidad marginal del bien 2 es igual a el precio relativo de los bienes. Vemos de esta forma que la condición de tangencia para nuestro problema de optimización es el mismo que en el caso de maximización de utilidad, donde la tasa marginal de sustitución es igual al precio relativo de los bienes. Vamos a tener, una vez llegada a esta condición de tangencia, que dado un nivel de precios, se define un mapa de curva de isogastos, las cuales implican curvas donde todas las canastas, las cestas de consumo, cuestan exactamente lo mismo. Y el objetivo del consumidor va a ser obtener una curva de isogasto que sea tangente a la curva de indiferencia del nivel de utilidad que desea alcanzar, este U raya que definimos al inicio. Veamos entonces la curva de isogasto. Dado los precios 1 y 2, vamos a obtener esta curva. Estas son similares a las restricciones presupuestarias. Lo que nos están mostrando es que toda la cesta o todas las canastas de consumos que se encuentren sobre la misma curva de isogastos nos cuesta exactamente lo mismo. La diferencia, en tanto, es que mientras la restricción de presupuesto es exógena, porque los precios están dados y el ingreso también, la curva de isogasto es endógena porque este gasto se determina en la optimización. Vemos la gráfica entonces, a diferencia de la maximización de utilidad donde teníamos una restricción dada y curvas de indiferencia ubicadas en distintas posiciones, que era nuestra función libre. En este caso ocurre al revés. Lo que va a estar dado va a ser nuestra curva de indiferencia, que es a la que nosotros queremos llegar, dado el U raya. Y luego nuestra función libre van a ser nuestras funciones de gasto, que la vamos a resumir en nuestras rectas. Vemos entonces que tenemos tres rectas, el gasto 1, 3 y 2, dividido tanto el precio 1 como el precio de 2. Vamos a comenzar por la de más abajo. Si dividimos el gasto 1 por ambos precios, vemos que es la de menor gasto, pero no tenemos una canasta que alcance el nivel de utilidad deseado. A la inversa nos ocurre con G2. Vemos que cuando pasa G2 tenemos dos canastas que cortan o que tocan la curva con la recta, por lo tanto no tenemos nuestra condición de tangencia, y lo que nos va a mostrar es que no representa las de menor gasto, ya que existen varias que nos van a dar mayor utilidad que esa, gastando lo mismo. Esto lo que nos está diciendo es, cuando lo corta dos veces, podés alcanzar esa utilidad, pero no estaríamos minimizando el gasto. Por último, vemos que para G3 existe una canasta que es tangente a la curva de indiferencia U, es la que tenemos aquí marcada con la flecha, H1 y H2, que es la que minimiza el gasto.
Las demandas entonces que resuelven este problema se llaman demandas compensadas o demandas hicksianas. Vamos a ver que para diferenciarla en términos de notación, le vamos a poner x1 y x2h o h1 y h2. Van a ver que lo vamos a usar de manera indistinta. Y estas van a estar en función de los precios y el nivel de utilidad. Recordemos que en este caso, el nivel de utilidad lo predeterminábamos antes de comenzar la optimización. Estas demandas hicksianas entonces nos van a mostrar la cantidad consumida óptima de cada bien que nos hace mínimo el gasto, garantizándonos al menos un nivel de utilidad U, que es este nivel que nosotros definimos al inicio, que queremos obtener, tomando como dados los precios de 1 y los precios de 2. Vemos entonces que acá el ingreso no juega ningún rol, sino que la restricción en este caso va a operar en torno a la utilidad que queremos obtener. Espero que este módulo haya sido de su utilidad. En el próximo vamos a trabajar en detalle para la construcción de estas demandas hicksianas y todas las propiedades en torno de ellas. Recordemos entonces que cuando estamos calculándolas estamos obteniendo o resolviendo un problema de minimización de gastos. Muchas gracias, hasta luego y los espero en la próxima.